Buenas tardes y bienvenido de nuevo a la Iglesia Episcopal San Jorge. Hoy jueves 1 de julio continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Habacuc. La semana pasada escuchamos el primer capítulo y el primer versículo del segundo capítulo de Habacuc, en que Habacuc clama a Dios por tanta injusticia y violencia que observó. Y ahora, después escuchamos la respuesta de Dios. Ya estoy actuando, ya estoy mandando mi ejército invasor, el ejército asirio. Y luego replica el profeta al Señor. Y parece un poco dudoso, pero al final asegura retirarse a su atalaya para esperar la actividad y la respuesta verdadera de Dios. Hoy comenzamos el capítulo 2, versículo 2 en adelante. Escucharemos la respuesta del Señor a esa situación y vamos a escuchar también las denuncias de Dios, las denuncias del profeta a la injusticia y a la maldad que observan. Pero antes de seguir con la lectura y comentario, vamos a orar para que Dios nos ilumine durante este tiempo de estudio. Oremos. Señor Jesucristo, que nos has enseñado a escudriñar las Escrituras, a estudiarlas, a indagar su mensaje, pedimos que hoy nos permitas estudiar tu palabra escrita, tu mensaje en el libro del profeta Habacuc. Permítenos entender su mensaje y permítenos aplicar su mensaje en nuestras vidas para que seamos verdaderos discípulos tuyos. En tu santo y bendito nombre oramos. Amén. Habacuc 2, versículo 2 en adelante. Yo el Señor Habacuc capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y el Señor me respondió: escribe lo que has visto, consígnalo a unas tablillas, para que pueda leerse sin tropiezo. Es una visión a largo plazo, pero vuela hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque se demore, tú espérala, porque ciertamente se cumplirá sin retraso. El arrogante no prosperará, el justo en cambio vivirá por su fidelidad. Aunque sea traicionero como el vino, nada conseguirá el jactancioso. Abre sus fauces como el reino de los muertos. Es insaciable como la muerte, se apodera de todas las naciones y pretende acaparar todos los pueblos. Pues bien, todos los pueblos lanzarán contra él sátiras, sarcasmos y adivinanzas. Vamos a pausar ahí a mitad del versículo 6 del capítulo 2. Entonces el Señor responde a Habacuc y plantea la situación. Le dice: te estoy enviando una visión, te estoy dando un mensaje, un propósito que se cumplirá. Se cumplirá porque se cumplirá. Aunque haya retrasos, aunque haya tropiezos, escríbela en tablillas para que todo el mundo lo pueda leer y espérela. Espere su cumplimiento, porque Dios lo hará, no hay duda. Y entonces esa visión que se va compartiendo es que Dios va a fortalecer, va a salvar al justo. Y ese texto, ese capítulo, incluye un versículo que en esa traducción quizás no habrán notado, pero que es un texto importantísimo para la teología cristiana. Y es el versículo 4. El arrogante no prosperará, el justo en cambio vivirá por su fidelidad. Normalmente leemos ese texto desde su traducción griega. Dice:
el justo vivirá por la fe. Es uno de los textos que ampara la noción de la salvación, la justificación por la fe y no por las obras. El que es justo vive la justicia desde la confianza en Dios, desde la fe, no desde su propia rectitud. La rectitud, la justicia son frutos, son resultados de la fe en el Dios que conocemos, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios dice que envía su ejército para castigar, envía a los asirios como instrumento de su propósito, pero que hay que tener cuidado. Los malvados, los insaciables, los que practican la injusticia y la violencia, que también va a incluir a los asirios en su momento, serán víctimas de sátiras, de sarcasmos, de adivinanzas. ¿Por qué? Porque el soberano es Dios. El injusto no puede, el impío no puede vivir para siempre, no puede ganar la victoria final, el injusto, porque gana siempre Dios, el justo por excelencia. Y ganaremos los que vivimos por la fe en este Dios que siempre tiene la victoria. Continuemos con la lectura a la mitad del versículo 6 de este capítulo. Dirán: ay del que acumula lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo amontonará prendas de empeño para sí? Cuando menos lo esperes, se presentarán tus acreedores, surgirán quienes te exijan lo suyo, y te convertirás en su botín. Has expoliado a muchas naciones, has derramado sangre humana, has colmado de violencia al país, a las ciudades y a sus habitantes. Ahora todos esos pueblos vendrán a expoliarte a ti. Esa es una promesa, es un reclamo hacia los injustos dentro de Israel, a los que acumulan tesoros ajenos, a los que matan, que derraman sangre humana, a los que se creen grandes cobradores, pero que a fin y a cabo tendrán que rendir cuentas. Van a quedar como sus víctimas, los victimarios. Sigamos. Ay del que forja su casa con el fruto de la maldad, para poner a salvo su nido y librarse de la adversidad. Al aniquilar a tantos pueblos, deshonraste tu casa, dañaste tu propia existencia. Desde los muros claman las piedras, y la viga del enmaderado responde. Un reclamo también a los que hacen injusticia para salvar a su familia y a su casa. Las mismas paredes, la misma casa reclamará al dueño por su adversidad. No puede uno ir a hacer injusticia en el extranjero y creer fortalecer su propia casa. Tiene que vivir siempre con justicia, y si no, cosechará la propia maldad. Sigamos, versículo 2 en adelante, el tercer ay del profeta. Ay del que edifica una ciudad con sangre y la cimenta sobre el crimen. ¿No ha decidido el Señor del universo que el fuego consuma el trabajo de los pueblos y que las naciones se fatiguen en vano? ¿Por qué la tierra se ha de llenar de conocimiento de la gloria del Señor, igual que las aguas que colman el mar? No podemos construir una sociedad justa sobre las grandes injusticias. No podemos formar comunidades seguras si promovemos la inseguridad. ¿Por qué? Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, igual que las aguas colman el mar. Parece un pasaje también del libro de Isaías.
ese mensaje profético común de los profetas de Israel, que el Señor es el Dios de la justicia y que el conocimiento del Señor será la justicia y la verdad en todas las naciones, como el agua del océano que cubre el mar. Sigamos, capítulo o versículo 15. Ay del que hace beber a su prójimo y lo emborracha con bebida drogada, para luego contemplarlo desnudo. Te has cubierto de deshonra y no de gloria. Bebe tú también y enseña tu desnudez. El Señor te pasará su cáliz y tu gloria se convertirá en ignominia. Has derramado sangre humana, has colmado de violencia el país, a las ciudades y sus habitantes. Ahora la violencia hecha al Líbano caerá implacable sobre ti. Bestias feroces te destrozarán. Otra imagen bastante colorida. Ay de quien hace beber a su prójimo y lo emborracha con bebida drogada. El hacer el mal al prójimo, de querer deshonrar al prójimo, de poner en vergüenza al prójimo, solo por divertirse, dice, ¿no? Porque luego para contemplarlo desnudo. Uno a veces se cree grande haciendo mal al otro, ¿no? Nos sentimos poderosos y podemos burlarnos de los demás. Pero no. Porque si nos burlamos de los demás, Dios se encargará de burlarse de nosotros. No podemos tomar ventaja de los demás y creer que vamos a salir ilesos nosotros. No podemos ser violentos con los demás y creer que vamos a escapar de la violencia. Como dijo Cristo, el que vive por la espada morirá. Vamos a terminar este capítulo con la última sección de esos reclamos del ayes. Los ayes, ¿no? Dice, ay del que dice a un leño, despierta, y a una piedra muda, ponte en pie. ¿Podrá alguno de ellos hablar? Está recubierto de oro y plata, pero no alberga ningún aliento vital. ¿De qué sirve un ídolo, hechura de artesano, imagen fundida, oráculo engañoso? ¿Puede confiar en él su artífice si ha fabricado un ídolo mudo? Mas el Señor está en su santo templo, que calle ante él toda la tierra. Es un pasaje un poco más teológico. Dice, ay de aquel que invoca al ídolo. ¿Por qué? Porque los ídolos, las imágenes de los dioses falsos o incluso las imágenes mudas de Dios como el becerro de oro que hicieron los israelitas en el desierto, son dioses falsos. No podemos crear una imagen y después creer que la imagen misma es milagrosa. No podemos pintar un cuadro y creer que el cuadro, por tanto, es milagroso. No podemos hacer una estatua y creer que esa estatua tiene poder divino. Pues no lo tiene. Sabemos que es hechura de las manos de los hombres. Puede ser muy bonito, puede ser un buen recordatorio, pero no es Dios. Y no podemos pedir respuestas a las imágenes. No podemos pedir respuestas a las estatuas. Son arte. Pueden ser arte religioso, pueden ser arte secular, pero las imágenes, peor imágenes de los dioses falsos, no nos sirven. No nos pueden responder. Son mudos. Son mudas las imágenes. Pero el Señor habla. Y el Señor es tan fuerte que hace enmudecer o mudar a los demás. Dice aquí, mas el Señor está en su santo templo, que cae ante él toda la tierra. Es un pasaje que aparece en el libro de oración común para oración matutina y oración vespertina. Es un llamamiento a que contemplemos a Dios en su poder, en su poderío, con su presencia en el templo.
pero el Dios que habla ante quien debemos estar callados, reverentes. Su presencia hace callar a los ídolos. Y es la presencia de Dios que invoca la justicia y que reclama la injusticia, porque Él es el justo por excelencia. Por lo tanto, el segundo capítulo de Habacuc que hemos leído hoy es un capítulo importante. Tiene mucho contenido teológico, pero también mucho contenido práctico de cómo vivir. Y nos enseña que no debemos vivir de manera injusta, que no debemos aprovecharnos de los demás, que no debemos buscar defendernos a expensas de los demás. Porque los que viven por la injusticia también caerán, morirán por la injusticia. Pero vamos a terminar esta sesión de nuestro estudio, como casi siempre, con el rezo del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Recuerden que todos los jueves tenemos un estudio bíblico en línea a las 6 de la tarde por Facebook y por YouTube. Y también quiero recordarles que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la Santa Eucaristía aquí en San Jorge. Y también ofrecemos en línea algún oficio para compartir con las personas que por las distancias o por la situación de salud o trabajo no pueden llegar al templo para celebración de los sagrados misterios. Ojalá nos veamos pronto y que sigamos todos leyendo y estudiando la palabra de Dios.